Un barrio no es solo un conjunto de calles dibujadas sobre un mapa. Un barrio es una forma de habitar el mundo. Es el lugar donde los nombres propios pesan más que los nombres de las viviendas. Donde las ventanas observan el paso de las estaciones y donde los recuerdos se adhieren a las fachadas como la hiedra a los muros antiguos. Un barrio es la suma de miles de vidas que se cruzan sin llegar a confundirse. Es el saludo del panadero al amanecer, la conversación de los vecinos en una plaza, el niño que aprende a montar en bicicleta. Cada portal guarda historias. Y conocer el barrio es conocer cómo se ha ido conformando. Por eso, lo primero que nos vamos a proponer para conocer el barrio de San Andrés es indagar en la historia de su nombre. ¿Habéis preguntado alguna vez por qué la playa de San Andrés se encuentra aquí, en un sitio tan alejado de nuestro barrio? Pues la respuesta la da la historia, como siempre. Hombre, Denis. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? ¿Un antiguo alumno a pescar viene? Sí, un ratillo. Mira qué casualidad. Mira, ¿tú sabes por qué están estas letras aquí de San Andrés? Ni idea, la verdad. ¿No lo sabes? Pues mira, te lo voy a explicar. Resulta que en el siglo XVI había una antigua ermita consagrada al santo San Andrés, aquí cerca en el culto. Y eso dio nombre a toda la playa, desde aquí hasta lo que es la actual técnica. Entonces toda esta playa se llama de San Andrés. Ese patrón, San Andrés, era el patrón de los pescadores, con lo cual nos da ya una señal de que toda esta zona es una zona de pescadores. Que veo que tú, por cierto, vienes a pescar, ¿no? Claro, esa es la tarde. Ah, muy bien. ¿Y vienes aquí normalmente? Sí, Muy bien. que se acaba ya lo tengo muy visto ya. Entonces no sabía esto de San Andrés, ¿no? Le habías visto las letras, pero no, Lo había visto, pero no lo había sabía por qué. relacionado Claro. con el barrio. Claro. Pues este barrio, esta zona de playa, en el siglo XX sufrió una gran transformación porque llegó la industria de Málaga, una industria muy fuerte, y vinieron mucha gente, sobre todo de la provincia de Málaga, y se asentaron en toda la playa esta, donde se crearon centros, un barrio un poco de chabola, ¿vale? Eso estuvo durante varios años, hasta que en los años 70 a esas personas se alojaron, parte de ellas, en el barrio que se construyó lo que es el San Andrés y el nuevo San Andrés. Y esa es un poco la historia de San Andrés, la playa, la industria de Málaga y nuestro barrio. ¿Qué te parece, Denis? Interesante, la verdad, sí, sí. Está bien, ¿no? Sí. Esa es la historia. Mira qué casualidad que te la hemos visto. ¿Quién me iba a decir a mí que esta zona de Málaga, de las playas que yo he conocido en los años 70 y que estaba llena, o con una parte importante de chabola, se iba a convertir hoy en día en un lugar imposible para vivir? ¿Quién se puede comprar un piso aquí? ¿Cómo cambian las cosas, eh? Os habréis dado cuenta que el nombre de San Andrés, la playa de San Andrés, no es cualquier cosa en la historia de Málaga ni de España. Fue un lugar donde gente de toda España vinieron a Málaga, se manifestaron contra la dictadura de Fernando VII y desgraciadamente aquí en este lugar fueron fusilados. Aquí queda testigo de eso. Bueno, y para terminar la historia, os he traído aquí. Este es el antiguo convento de San Andrés. Aquí pasó el general Torrijos su última noche, antes de que lo fusilaran. Este convento se llama San Andrés porque antiguamente existía una antigua ermita dedicada al mismo. Pero la historia de San Andrés no termina en el siglo XIX. El barrio que hoy conocemos es el resultado de transformaciones más recientes, protagonizadas por familias que llegaron para construir una vida mejor. Y las huellas más visibles de estas historias quedan en el lugar que ahora nos dirigimos, el Instituto Profesor Isidoro Sánchez. Este instituto no es solo un centro educativo, es también una parte de la historia del barrio. Para comprender cómo nació y cómo evolucionó San Andrés, hemos recurrido
una fuente que es fundamental para los historiadores, la memoria de quienes la vivieron. Sus testimonios nos permiten reconstruir la historia de estas calles y entender por qué este centro sigue siendo hoy uno de los principales testigos de aquella aventura colectiva. Buenos días, hoy estamos aquí con Encarna González. Fue una de las primeras en llegar aquí en este barrio en 1972. Fue una de las asociaciones de vecinos, de Lampa también. Y bueno, ¿cómo era el barrio cuando usted llegó aquí en los años 70? Bueno, yo realmente comencé a vivir en el barrio en el 72. El barrio pues estaba una parte construida, esta parte que está cercana al instituto, que son estos dos bloques grandes, y otra parte que iba desde la calle ancha, que hoy llega a la estación, hacia aquí, y otra parte, la parte que se pega a las dos hermanas, no estaba construida. Por lo tanto, nos encontramos con un barrio medio construido, con muchísimas calles sin asfaltar y con muchísima falta de servicios. No había autobuses, no había una iluminación adecuada. El colegio se abrió también, este colegio del que hoy formáis parte como instituto, se abrió en el 74 y estaba pues todo como, cuando yo llego está todo como con mucha falta de servicios, con obra y bastante intransitable y muy mal comunicado el barrio. Esa era la situación que nos encontramos las primeras personas que fuimos a vivir al barrio. Las personas que no vinimos al barrio, pues por una parte eran personas que venían de las playas de San Andrés, porque la barriada se hizo a través de dos cooperativas, que una se llamaba San Patricio y otra San Andrés, y que realmente el impulso inicial de esas cooperativas se dio pues por las playas de San Andrés y por la iglesia de San Patricio. De aquí que las cooperativas tuvieran esos dos nombres. Y entonces pues la composición del barrio fue por personas que provenían bien de viviendas, muy malas condiciones, incluso de chabola, y de personas que yo ocupé la vivienda porque me casé en aquella época, de gente joven que nos casábamos y necesitábamos una vivienda, y también de personas inmigrantes que en los 50 y los 60 habían emigrado, porque en Málaga había muchísimo paro, muy poco trabajo, y habían emigrado a los países europeos, fundamentalmente Suiza, Alemania y Francia, y que volvían también. Así que la composición de las personas que vivían en el barrio era trabajadora, éramos todos y todas trabajadores, y tuvimos la posibilidad de acceder a la vivienda porque no era muy cara, y eso fue el barrio que nos encontramos. Bueno, Encarna, usted me había dicho entonces que llegó en los años 70, ¿no? Justamente en el 72. Ok. Todavía se relaciona al barrio con un cierto punto de inseguridad. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, decido que el barrio no era nada inseguro cuando yo llegué al barrio. Aquí veníamos muchas familias trabajadoras, muchísima gente joven, porque yo entonces trabajaba en una empresa y el barrio era bastante seguro. ¿Por qué tiene mala fama San Andrés? Otra cosa diferente es cuando llegamos a los 80, que ya hablaremos. Pero en aquella época, yo creo que uno de los aspectos por el que se empieza a divulgar más la fama del barrio es justamente porque es un barrio que carece de todo, empieza a organizarse y a luchar. Y en aquella época, pues luchar por los derechos estaba muy mal visto, daba mala fama. Entonces, claro, si en San Andrés organizábamos manifestaciones, cortes de carretera, concentraciones, pues aquello no le daba buena fama a ojos de la gente bien o de la gente que pensaba que luchar era como algo, no sé, deshonroso, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que eso contribuyó a esa leyenda negra, pero realmente aquí se luchaba por derechos. ¿Eh? Y problemas de seguridad en el sentido de robo
o de ataques o de agresiones, se daban episodios muy aislados como en cualquier otro barrio de Málaga. Claro. Eso en los años 70. Ya cuando entramos en los años 80, con la introducción de la droga, no solo en San Andrés, sino en muchísimos barrios obreros, y digo, y no solo en Málaga, porque la lucha de las madres en Galicia contra los traficantes de drogas por salvar a su hijo fue famosa en todo el país por aquellos años también. Y entonces pues fue un fenómeno donde en los barrios obreros, que había mucha juventud, pues se introdujeron la droga. Y aquello sí, naturalmente, pues provocó una situación de inseguridad y de deterioro de la convivencia vecinal y social. Pero quiero decir que ese problema se generalizó en muchísimos sitios, ¿eh? No solo en San Andrés, no solo en Málaga, sino a lo largo de toda la geografía española. Bueno, Encarna, como miembro fundadora del AMPA de Guadalajara, ¿con qué problemas se encontró el AMPA en aquellos años? Bueno, el colegio se abre en el 74, en el curso en octubre del 74. Y en el 76, en 1976, empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque esto se organiza como un colegio concertado, ¿vale? El colegio empieza a tener problemas de dinero. Y ya en el 76, pues se empieza a retrasar pago a los profesores y a las profesoras, se les pagaba con retraso y empieza a haber esos problemas. En el 78 dejan de recibir dinero, porque ya la cooperativa se hace cargo del colegio en su conjunto, y la cooperativa no solo no tiene dinero para el colegio, sino que nos enteramos en esos años que la junta que había de la cooperativa pues no había abonado los pagos al banco hipotecario y que teníamos las viviendas hipotecadas también. Entonces nos encontramos en una situación de bancarrota económica donde no se puede hacer frente ni a los pagos del profesorado y con una amenaza de desahucio de todo el barrio. Entonces, esos fueron los problemas tan gordos que nos encontramos. ¿Cuál fue nuestra lucha como AMPA? Nuestra lucha fue decir, este colegio no se puede cerrar de ninguna manera y el ministerio tiene que hacerse cargo de él. Es responsabilidad suya que este colegio siga funcionando. Aquello nos llevó a hacer muchísimas acciones. Hacíamos concentraciones, traíamos aquí a las autoridades a tener asambleas con ellos y venía. Hacíamos manifestaciones, hicimos concentraciones en el edificio negro con dos exigencias. Una exigencia era, el colegio lo tiene que comprar el ministerio, la cooperativa no puede en absoluto hacerse cargo del costo que significa, y por otro lado el profesorado se le tienen que respetar sus puestos de trabajo. Y al personal no docente también. No puede haber ningún despido. Y ahí topamos con una dificultad legal, que es que, como sabéis, lo sabéis también por vuestros profesores y profesoras, para tener una plaza de profesor o profesora se necesitan hacer oposiciones. Al ser del ministerio, pues lo que pedimos fue una moratoria de 3 cursos, de 2 cursos, 3 cursos, donde el profesorado que había, que estaba contratado porque era profesorado privado, pudiera prepararse unas oposiciones. Así que se le dio un margen y el Ministerio de Educación, entonces, pues las competencias la tenía el gobierno central, es el que se hace cargo del colegio. Aquello fue una lucha súper fuerte, súper dura, con muchos días sin colegio, los niños y las niñas, acompañándonos a las manifestaciones. Bueno, entonces todavía pues era muy frecuente que la policía disolviera manifestaciones y fue una lucha bastante dura, pero que logramos ganar. Y en esto quiero deciros que ya esto que duró un tiempo, en el año 78, que es cuando se hacen elecciones democráticas por vez primera en España, que estábamos bajo una dictadura, ¿no? Se elige en el 78, ya estábamos bajo la democracia, pero en el 78 es cuando se eligen los primeros ayuntamientos democráticos. Y tuvimos muchísima ayuda del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación de Málaga, de la primera Diputación y Ayuntamiento Democrático. Entonces, Encarna,
Dime, ¿cuál fue el logro de esa lucha? El logro fundamental de esa lucha fue conseguir que el colegio permaneciera. El colegio estaba abocado al abandono. Si no hubiésemos conseguido que lo comprara el ministerio. Conseguimos cosas también, quizás de menos envergadura, pero el colegio, algunas zonas empezaban a agrietarse y también conseguimos una cierta inversión y reparación en el colegio. Eso fue lo que conseguimos en esos años. Posteriormente, a principios de los 80, cuando ya pues esa generación había crecido y sus necesidades educativas ya sobrepasaban lo que era la enseñanza primaria, pues una de las cosas que conseguimos también para este instituto, que creo que es el origen del que ahora tenéis, fue que uno de los edificios se dedicara a formación profesional. Entonces, ¿eso cómo se hizo? Pues eso se hizo con una petición al Ministerio de Educación, con recogidas de firmas casa por casa, donde todos los vecinos y las vecinas firmaban. Y entonces eso fue el inicio de crear aquí un instituto, que luego, bueno, ya la evolución la sabéis vosotros, ¿no? Después ya se convirtió en un instituto de educación secundaria, pero que el origen estuvo en aquella movilización que hicimos una vez que ya el alumnado disminuyó y que había espacio de reivindicar también ese instituto de formación profesional. ¿Qué no conseguimos? Que también hay que decirlo. Pues no conseguimos que no se hiciese la autovía. Luchamos muchísimo en contra de que la autovía pasara por el colegio. Pero no se consiguió. Ahí nos falló ese apoyo que os digo que tuvimos del ayuntamiento en los problemas anteriores, pues no lo tuvimos en aquella ocasión, porque según nos explicaban, el trazado que se había hecho de la autovía era anterior a que se hiciera el proyecto del colegio, cosa inconcebible que el ayuntamiento diese autorización para montar un colegio donde por lo visto había prevista ya una autovía y que era muy difícil cambiar el trazado. Bueno, nos prometieron pues poner unas ciertas pantallas, aislamiento, zonas verdes, etcétera, etcétera. Pero esa batalla pues no lo pudimos conseguir. Bueno, y hoy tenéis aquí la autovía. ¿Cómo ve usted la actualidad del barrio desde aquel momento? Bueno, yo hace años que no vivo en el barrio, pero lo que sí es que todas aquellas mejoras que se consiguieron ha mejorado bastante la vida de las personas que ocupan hoy el barrio. Yo creo que sí, que ha permanecido en el tiempo y fruto de eso también, pues el instituto que hoy tenéis, ¿no? Que tenéis un buen instituto y que defenderlo. Y desde luego lo que quiero deciros también es una cosa. Yo creo que hay que estar orgullosos de nuestro barrio. Por supuesto. Yo también lo creo. Bueno, pues muchas gracias, Encarna González. Bueno, a vosotros. Ha sido un placer y muchas gracias por haber venido. Buenos días, en esta ocasión nos encontramos con Juan Antonio Enamorado, vecino, es alumno y gran conocedor del barrio, hasta el punto de estar escribiendo un libro sobre San Andrés en el que esperamos que se publique. Buenos días, Antonio. Quería empezar Fernando, con una pregunta buenos en general, que es sobre cuánto tiempo llevo viviendo aquí en el barrio. Pues nada, yo soy tercera generación de San Andrés. Mi abuelo compró en el 72, bueno, cuando se estrenaron, ¿vale? Vino con mi padre, que era un joven, ¿vale? Después nací en casa de donde mi abuelo compró. Y ya después me independicé justo en el mismo bloque, así que desde que nací y con 2 generaciones anteriores más. Vale, perfecto. Ok. ¿Cómo era el barrio cuando usted vino por primera vez y cómo lo vio en general? Tal y como está ahora. Bueno, yo nazco en una generación donde, digámoslo así, la heroína estaba en todos los barrios, Sí. ¿vale? Y cuando yo empiezo a tener uso de razón, pues es verdad que estaba castigando especialmente los barrios más marginales, como podría ser perfectamente San Andrés. Y es verdad que recuerdo mucha vida en la calle, muchísima vida en la calle, pero conociendo los problemas desde muy Claro. pequeño que azotaba en aquel entonces
el barrio Nuevo San Andrés. Exactamente. ¿Cómo fue entonces el inicio del barrio? ¿Cómo se veía el instituto? ¿Cómo se empezó a construir el barrio en general? Vale, es verdad que yo soy del 85, el barrio pues, se estrena en el año 72, pero bueno, tengo conocimiento de haber investigado y tal, y había una parte que venían de la playa de San Andrés, que por eso se llama Nuevo San Andrés, en homenaje a esta gente que venían de la pesca, ¿vale? Que venían de la playa de San Andrés, y después otra parte que vinieron, bueno, pues como el caso de mi abuelo, vinieron de muchos municipios de fuera de la capital, donde compraron, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, esto nace como régimen de cooperativa, ¿vale? Donde todas las instalaciones eran de los vecinos, incluidos los centros educativos, que de hecho este centro fue uno de los más grandes de la época Sí. de toda la provincia de Málaga. Y así empezó. Al principio era, como ahora se podría decir, un privado concertado, era de la gente del barrio, pero el Estado, que todavía no estaba la Junta, pues se encargaba de pagar profesorado. Esa es la teoría, ¿vale? Y los vecinos se encargaban de pagar mantenimiento. Digo la teoría porque al final el Estado nunca pagó. Nunca pagó, hubo manifestaciones que está registrado en el periódico El País, y hasta que había en aquel entonces, en los años 70, mediados de los 70, pues prácticamente obligó al barrio a entregar el centro educativo al Estado, si quería pues seguir con la formación educativa, y así hasta que pasó la Junta de Andalucía cuando se constituye y hasta el día de hoy. ¿Y tú sabes si por las tardes había alguna actividad en lo que los jóvenes se pudieran Sí. divertir en vez de a lo mejor estar con el tema de la heroína y todo ese rollo? Sí, había, la verdad que en aquel entonces puedo nombrar uno, yo era muy pequeño, pero lo llegué a conocer, que era Don Gregorio, que aún vive, y estaba, por decirlo así, encabezonado en que los niños hicieran deporte. Niños y niñas, porque también tenía grupo de atletismo, era entrenador de baloncesto, de atletismo, de fútbol sala, abarcaba todos los deportes, que era la oportunidad que tenían los jóvenes del barrio para hacer algo extra aparte de los estudios por las tardes y no estar conociendo lo peor de la vida, ¿no? Por decirlo así. Sí, por Y así funcionó decirlo. bastante bien, y sé que hay muchas personas que ya están jubiladas que todavía le guardan un buen cariño a profesores como Don Gregorio. ¿Cómo estaba organizado el barrio anteriormente, comparado como ahora? Pues mira, antes es verdad que necesitábamos más el contacto humano, incluso vivíamos mucho más en la calle, y bueno, se creaban de forma muy natural, bueno, grupos como asociaciones de vecinos que Sí. funcionaban bastante bien, la peña del barrio funcionaba bastante bien, o cualquier negocio que se montaba, o la plazoleta estaba llena de gente, y es verdad que necesitamos actividades. Mm. Actividades, bueno, de baile, actividades de manualidades o de tocar la guitarra, o simplemente de entretenernos y hablar, o los mayores jugando al dominó. Y ahora con la era digital, es verdad que nos autorretroalimentamos más solo, ¿no? que con la compañía que necesitamos antes. Con esto que hemos hablado de la limpieza, el tema de la seguridad que se lleva en el barrio, con el tema de la policía, si ha habido algunos problemas con... ¿Qué me puedes decir sobre ello? Pues mira, algo muy parecido a la limpieza. Una línea muy baja y muy paralela desde hace muchísimos años. Yo personalmente me he intentado reunir con el comisario del Torcal. Me he reunido con con el concejal, porque no me ha atendido del distrito, pero sí con el director del distrito. Y al final, para intentar, bueno, pues simplemente presencia policial, porque tampoco es que el barrio te vayan a robar, Ya. al revés, es un barrio, habrá ladrones, pero es verdad que se van a robar a lo mejor a otros barrios. Aquí los vecinos que vivimos aquí, de algún modo, incluso nos podemos incluso sentir protegidos porque sabemos que no van a venir nadie de fuera, pero sí que es verdad que la presencia deja mucho que desear. Y hemos luchado muchas veces porque haya simplemente presencia policial, que se vayan cuando hay algo, que se vayan a unos lados, que no esté en medio del barrio la gente, y simplemente es lo que hemos pedido una y otra vez. Que no queremos tampoco aquí que entren las casas a ver qué tiene cada uno,
pero simplemente limpiar un poco la imagen del barrio. Es lo que hemos pedido y nunca nos han escuchado, ni ahora, ni hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30. Así que ha sido, la evolución ha sido muy plana, nivel bajo. ¿Qué le ha dado el ayuntamiento y los políticos al barrio? Pues mira, sobre todo ganas de luchar, ¿vale? Pero yo diría más que le ha dado más el barrio al ayuntamiento, ¿no? O a las instituciones, porque recuerda que al principio te decía que todo esto era de los vecinos. Sí. Pues bueno, cuando decíamos que queríamos limpiar el campo que teníamos, ¿vale? Vamos a poner un parque, pero vamos a hacer aparcamientos del ayuntamiento que vamos a vender y encima ponemos el parque. Queríamos que arreglaran el polideportivo que era nuestro, ¿vale? Lo vamos a arreglar, pero nos lo vais a regalar a nosotros. Lo arreglamos, pero lo vamos a explotar nosotros. Y ahora encima te cierran los aparcamientos y cuando usan el pabellón no pueden aparcar ni los clientes del pabellón. Sí. Se pone el barrio caótico a las 7 de la tarde. Y con el colegio, vale, vamos a pagarle a los profesores, pero nos vamos a quedar con las instalaciones y con la concepción. Sí. Y al final ellos actúan así. Tú le pides, ellos te quitan. Tú le pides, ellos te quitan. Y yo creo que ya está bien, ¿no? De que actúen de esa manera y que por una vez, sin que le pidamos nada, vengan aquí y arreglen los problemas, que ya estamos un poco hartos también de que demos para recibir, ¿no? Que ya bastante impuestos damos como para que encima nos quiten nuestras instalaciones. Entonces, para concluir, ¿qué le gustaría mantener de este barrio y a lo mejor que lo diferencia de otros? Pues mira, salvando las cosas que se pueden mejorar y que no depende más tanto de nosotros como lo de los políticos, ¿no? Las seguridades. Este barrio es un barrio auténtico malagueño, con gente auténtica malagueña y hijos y nietos de malagueños de la playa. Y he visto cómo barrios se han deshecho, han cambiado, han perdido su identidad. Bueno, me acuerdo cuando se deshizo la Coracha, o ahora cuando estamos viendo la evolución de barrios como el Perchet, incluso Welling, que ya prácticamente es céntrico, con las especulaciones. Aquí todavía estamos a salvo de eso, seguimos manteniendo un poco la identidad. Es un barrio que no es un barrio de paso, ¿no? Que la entrada y la salida es la misma. Somos los mismos, ¿no? Y nos gustaría pues, seguir igual. No nos gustaría que nos obligaran a irnos a otros municipios fuera de Málaga o a barrios más alejados. Esto cada vez el centro es más grande, cada vez el turismo es mayor y cada vez la especulación es mucho mayor. Es verdad que sube el precio de la vivienda y el precio del alquiler, pero bueno, al final seguimos siendo un barrio auténtico, con gente auténtica de Málaga y bueno, y al final uno siente ese pequeño orgullo, o si no, yo no estaría ya viviendo en el barrio. Exacto. Así que sigo luchando por la identidad que caracteriza un barrio como el Nuevo San Andrés. Bueno, y para terminar con la entrevista, ha sido un placer tenerte aquí sobre todo para hablar sobre el barrio de San Andrés. Te di muchos ánimos también por el libro que estás escribiendo, que te salga todo muy bien, que tengas mucha suerte. Y perfecto, muchas gracias Nada, sobre todo. muchas gracias a ti, Fernando. Eso. Es un gran entrevistador, seguro que vas a tener una carrera brillante en el periodismo. Ojalá. Los vecinos cambian y las voces que protagonizan esta historia se van apagando con el paso del tiempo. El instituto permanece como uno de los pocos testigos de aquella lucha colectiva, rodeado por un barrio que no es exactamente el mismo que fue. El mayor peligro es que se pierda la memoria de quienes construyeron este lugar. Quizá la verdadera tarea de las nuevas generaciones no sea solo habitar el barrio, sino comprender la historia que hay detrás de sus calles y de su propio instituto. Porque cuando una comunidad olvida de dónde viene, corre el riesgo de convertirse únicamente en un lugar de paso. Y cuando se apagan los recuerdos, también se debilita el vínculo que une a las personas con el lugar al que se llama hogar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? El día de ayer mandé unas actividades, ¿no? Para corregir. ¿Las tenéis hechas? A ver, Hugo, tú por ejemplo.